inspectores acá abajo, así que hermoso día para la capacitación. Desde tempranito con los inspectores, así que bueno, nunca mejor momento. Bueno, la capacitación, voy a arrancar primero con unos conceptos generales y va a ser por qué es importante que a nivel mundial se combata los delitos de lavado de dinero y de financiación del terrorismo. En principio vamos a ir por la magnitud. Según las Naciones Unidas, se lava aproximadamente 21 billones de dólares por año. Estamos hablando de que ese monto es el 3,6% del PBI mundial, 35 veces el PBI de Argentina. O sea, es altísimo lo que se lava. Para el Gafi ese monto es el 6% del PBI mundial, o sea que estima el doble, pues estas son obviamente todas estimaciones en función de lo que se va reportando en los países y las operaciones que se van detectando. Otro problema, ¿cuáles son los delitos precedentes para la plata negra? El tráfico de drogas, contrabando de armas, prostitución infantil, secuestros, delitos de la administración pública, trata de personas, entre otros, ¿no? Millones de delitos precedentes que hacen que la gente tenga plata negra. ¿Cuáles son las consecuencias para los países que tienen mucho el delito de lavado de dinero? Mucha corrupción y deterioro de la moral. Aumenta mucho la violencia, genera inflación, imagen, daña muchísimo la imagen del país. Argentina, cuando estaba en listas grises del Gafi por falta de cumplimiento de las normas, no teníamos inversiones extranjeras, sino que nadie quería invertir en nosotros justamente porque estábamos asociados al delito de lavado de dinero y financiación del terrorismo. A trabajos que estuvieron haciendo el Gafi junto a los organismos y los distintos sujetos obligados, permitió que Argentina salga de ese listado de países sancionados y ahora este año justo estamos en otra revisión del Gafi, todavía no tenemos los resultados, pero parece que fue bastante mejor que la anterior, así que bueno, allá vamos. ¿Cuál es el riesgo para la compañía? Reputacional, obviamente, ¿no? O sea, un riesgo desfavorable para la imagen, que salga Interwin en los diarios. Se está lavando con Interwin, Interwin tuvo una multa por lavado de dinero. La multa, si te la pone WIF, es porque no tenías el manual, porque no te capacitaste. Pero la gente que lee en el diario, Interwin tuvo una multa por lavado de dinero. ¿Qué va a entender? ¿Interwin estuvo lavando? No va a entender, Interwin no tenía el manual, no tenía el legajo de clientes. Bueno. Los riesgos de lavado, el riesgo de que sean utilizados Interwin como elección para lavar a través de ustedes. No los tienen que elegir. ¿Por qué no los elegirían? Porque tenemos un marco adecuado, porque tenemos las políticas de cumplimiento. ¿El lavador qué va haciendo? Probando en distintos sujetos obligados hasta que engancha a alguno que no le piden nada, que entra fácilmente. Eso es lo que hay que evitar. Y por último, el riesgo de cumplimiento. Justamente lo que nos pasó hoy. Tenemos inspección, nos piden todo el cumplimiento. Queremos evitar que tengamos sanciones. ¿Cómo vamos a combatir este delito? En principio, el Gafi es el organismo intergubernamental que lo que hace es baja todas las directrices para que todos los países cumplan con esas directrices. Eso lo hace a través de 2 documentos, 40 recomendaciones antilavado de dinero y 9 recomendaciones antifinanciación del terrorismo. Emite eso y evalúa a los países. Estas recomendaciones son públicas, si a alguna le interesa, las puede leer. Cada WIF, una de las recomendaciones es que cada país tenga una WIF, y la WIF tiene que bajar esas recomendaciones en normativas. El Gafi dice quiénes deben ser sujetos obligados, dice qué actividades son de más riesgo, cómo un sujeto obligado debe evaluar el riesgo, tanto para lavado de dinero como para financiación del terrorismo. Y después se evalúa, cómo hace la WIF con ustedes, hace el Gafi con Argentina. Dependiendo del cumplimiento que tengamos nosotros como país, si caemos en lista gris o no. En función de eso, los problemas que podamos traer después. Como les decía, en Argentina tenemos 2 leyes. La 27739 es la última modificación en este año, que trae varios cambios que ya lo vamos a ver, de lavado de dinero, y la 26268, que es de financiación del terrorismo. Con esas 2 leyes, la UIF las agarra y baja normativas que empiezan a afectarle a cada sujeto obligado. Adicionalmente, existen 4 reguladores, cada uno obviamente va para su sector. Ustedes no tienen un organismo de controlor específico, así que por tanto, cada vez que tenemos inspecciones, viene directamente la UIF.
los principales cambios que les nombraba de esta nueva ley. Cambian los sujetos obligados. Se agregan los transportes de caudales que antes no estaban como sujetos obligados. Se agregan todo el mundo de PCP y billetera virtual. Antes entraban dependiendo de alguna actividad muy puntual. Ahora cualquier proveedor de servicio de pago que esté en el medio de los servicios de cobro y pago es sujeto obligado. Proveedores no financieros de crédito, aquellos que den préstamo con plata propia. Proveedores de servicios virtuales, entraron las exchange por fin, que venimos hace tiempo esperando eso. Y sacan de sujetos obligados, entre algunas que sacan a las fundaciones. Si bien las fundaciones son clientes de altísimo riesgo, ustedes igual no tienen, la UIF dice, nuestro tipo de fundaciones acá en Argentina no son fundaciones de altísimo riesgo, no se lava acá tanto en Argentina con las fundaciones, así que permite sacarlas del mundo regulado. Y acá algo que les va a interesar un poco más son las sanciones. Hubo un cambio importantísimo en las sanciones. Si no se reporta un ROS, si no reportamos una operación sospechosa de lavado, la multa es de 1 a 10 veces el monto de la transacción hecha. En los valores de ustedes estamos hablando de multas millonarias, altísimas. Multa por infracción formal. Tuvimos la inspección, no tenemos alguno de los puntos que nos piden, de 15 a 2.500 módulos. Ese módulo hoy vale 4.000 pesos, o sea que estamos hablando que una multa es de 60.000 a 10 millones de pesos por cada incumplimiento. Tenemos legajos incompletos, te pueden decir 10 millones de pesos. Tenés el manual desactualizado, te pueden decir 8 millones de pesos más. No hiciste la última capacitación, te doy 3 millones de pesos más y eso empieza a sumar. O sea que las multas empiezan a ser altísimas. Hasta antes de esta norma las multas eran de 10.000 a 100.000 pesos por cada incumplimiento, así que el aumento fue mucho. Y además ese 4.000 de valor de módulo lo va a ir actualizando la UIF, supuestamente anual, vamos a ir viendo qué pasa. En caso de multas, la UIF puede inhabilitar las funciones del oficial de cumplimiento por 5 años y hasta los miembros del directorio, así que ojo directorio, esto es importantísimo. Tienen que ser multas muy importantes, pero nos inhabilitan de entrar en cualquier directorio por 5 años. Y además que les pueden sacar la matrícula para operar. Así que estos cambios en cuanto a sanciones es importante, es muy importante que los sujetos obligados sepan esto porque realmente ya no es como antes que las multas eran muy bajas. Acá, por ejemplo, les traje simulaciones de multas. Esta multa fue para Winterra. El sumario empezó en 2019. O sea, en 2019 se hizo la inspección. En 2019 la UIF dijo, no cumpliste, voy a abrir un sumario. En 2023 salió el sumario. Fíjense, la multa era, no se contaba con herramientas para consolidar operaciones, 80.000 pesos. Falta de identificación de los legajos incompletos, 60.000 pesos. No había perfil del cliente, 80.000 pesos. No se hacía el control contra lista de terrorista, 80.000 pesos. Y no tenías identificado al PEP, 80.000. Esa inmobiliaria pagó 380.000 pesos. Esto a hoy, calculado aproximadamente, la multa es de 38 millones de pesos. O sea que si esta inmobiliaria hubiese tenido la inspección hoy, hubiese pagado esto. O sea que ya no es lo mismo. Y no nos olvidemos que este monto lo paga la compañía y lo paga el directorio, el mismo valor. O sea que las multas van a ser altísimas. Acá les traje uno un poquito más fuerte, ¿no? Pagó en 2022 9 millones de pesos esta inmobiliaria. ¿Por qué? Porque no realizó un ROS. Tenía 8 millones y medio por no realizar un ROS, no reportó una operación. Se le iba a 113 millones de pesos. Entonces, ojo con los cumplimientos formales, porque ya los cumplimientos formales ya no son multas de 10.000 a 100.000 pesos, sino que pueden llegar a 10 millones de pesos por cada incumplimiento que uno no tenga. Y ni hablar de no realizar un ROS, se necesita la documentación de los clientes. Súper importante. Si no, es imposible saber si hay que hacer un ROS o no. Acá les traje las últimas sanciones de su ámbito del 2022 y 2023 para que lo puedan ver. Y acá donde dice que la multa la paga Winterra S.A. y la pagan los dos directores que tiene la compañía. El mismo monto. Vamos con la normativa de ustedes. La normativa de ustedes cambió este año, tuvo cambios muy importantes, cambios que se esperaban, cambios que ya el resto de los sujetos obligados venían bastante avanzados y en mi opinión es algo bueno. La norma hoy se divide en dos grandes puntos.
por un lado, de la gestión de riesgos. Ya no vamos a ir más por si la operación es mayor un monto o menor un monto. Ahora vamos por riesgos. Vamos a ver cuál es la tolerancia al riesgo de los directores de su compañía y en función de eso se define qué clientes son de riesgo y qué clientes no son de riesgo. Qué riesgos quiere afrontar la compañía y qué riesgos no quiere afrontar. Y obviamente, cumplimiento, ¿no? La parte formal, obviamente, de toda norma que la compañía va a tener que cumplir en función de la ley, las resoluciones WIF, no solo la directa de ustedes, sino cualquier otra norma que pueda directamente tocarles también a ustedes. ¿Cuáles son los componentes de riesgo y justamente el cambio más importante que tienen ustedes? Hay que autoevaluarse. ¿Cuál es el riesgo que tiene Real Estate y cuál es el riesgo que tiene ITW? Son dos compañías distintas. Hay que autoevaluarse. ¿Cómo me evalúo? Voy a ver qué clientes tengo, qué actividades hacen mis clientes. ¿Tengo clientes PEP? ¿Me manejo con jurídicas? ¿Me manejo con humanas? ¿Cuáles son los montos de las transacciones que suelen hacer ustedes? ¿Cuál es la nacionalidad de los clientes con los que suelen operar? ¿Dónde están localizados los inmuebles de ustedes? ¿Acá o en zona de triple frontera? Todos factores que vamos a tener en cuenta para autoevaluar el riesgo de la compañía en función de los clientes con los que ustedes operan. Con las zonas con las que ustedes operan, con el canal. Si ustedes me dicen, mañana voy a sacar un onboarding digital, el cliente va a comprar por internet, ni va a venir a vernos, tenemos mucho más riesgo. Yo necesito que el vendedor los vea. Porque el vendedor, si ve algo raro, lo va a decir. No debería. Gestión. Hay que agarrar el riesgo y gestionarlo. ¿Cómo lo voy a gestionar? Políticas, procedimientos y controles. El manual, que me imagino que todos lo habrán leído, se los voy a actualizar, así que lo van a tener que volver a leer. Todo. Políticas, procedimientos y controles. ¿Cómo es la política de conozca a su cliente? ¿Cómo es la política para identificar un PEP? ¿Cómo es la política? ¿Cómo me capacito? ¿Saben que se capacita una vez por año? Sí, porque leyeron el manual. La tolerancia que les decía. El directorio define la tolerancia. ¿Cuál es el riesgo que tolero en función de los clientes que tengo? Aceptación. Definí la tolerancia y acepto esos riesgos. O defino no aceptarlos. Acepto tener el riesgo de operar con clientes PEP. ¿Por qué? Pues son un poco más de riesgo, pero los acepto, no me parece tan grave. Y otros me dicen, no, yo un cliente PEP no lo tengo, para mí es mala palabra PEP, no lo acepto. Esas políticas las tenemos que tener bien definidas, son políticas que los vendedores las tienen que saber. Y por último, la debida diligencia, qué documentación hay que pedirle a cada cliente en función del riesgo que le vayamos a dar. Ahora al cliente le vamos a dar riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto. A mayor riesgo, mayor documentación. Vamos a monitorear todas las operaciones de sus clientes. Si un cliente realiza más de una compra o venta en el año, si realiza una operación que es extraña para su tipo de actividad, vamos a empezar con alertas. Y por último, a mitigar esos riesgos. El riesgo que van a tener por ser inmobiliaria y operar en cierto lugar, lo vamos a bajar por los controles, políticas, debida diligencia que hacemos. Vamos a bajar todo ese riesgo que tienen. Autoevaluación. Vamos a tener que entregarle a la UIF cada 2 años un informe que detalle el riesgo que tiene cada una de las compañías. Le vamos a detallar cómo están segmentados los clientes, le vamos a detallar cómo medimos el riesgo, por qué lo medimos de esta forma, vamos a detallarle en qué zonas operamos, qué canales utilizamos. Lo vamos a actualizar cada 2 años, lo tenemos que aprobar por directorio y hay que enviarlo a UIF. La UIF hace inspecciones en función de esto. En función de esto, la UIF tiene su matriz de riesgo y dice, este sujeto obligado es de más riesgo, este sujeto obligado es de menos riesgo. Por algún motivo, Real Estate lo considera riesgo alto. Dice que es por las operaciones, así que bueno, es normal, vamos a responder la inspección. Vamos a gestionar el riesgo. Como les decía, políticas, procedimientos, declaración de tolerancia, políticas de aceptación de clientes de riesgo alto. Si el directorio nos dice, no quiero trabajar con PEP, si nosotros encontramos un PEP, no se puede operar con ese PEP. Si el directorio dice, yo acepto un PEP, pero le quiero sí o sí pedir un documento más, se le pide el documento más. La debida diligencia es súper importante. La política que conozca a su cliente es el ABC del marco, ¿sí? Vamos a monitorearlos como seguimiento de las operaciones del cliente, sobre todo de los demás riesgos. Si el cliente tiene más riesgo
porque es PEP, nacionalidad extranjera, reside en triple frontera y todas las cualidades que ustedes le quieran dar, les voy a pedir más documentación. Y si vuelve a operar, le voy a pedir más documentación. Y le vamos a actualizar toda la documentación. La información obviamente tiene que estar actualizada, no nos puede mandar una declaración jurada de ganancia de hace 4 años, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Y el monitoreo es de todos los empleados. Los comerciales tienen mucho más conocimiento del cliente que los que puede tener el directorio o el que puede tener el responsable de prevención de lavado de dinero en su compañía. La ayuda viene de parte de los comerciales. El comercial puede oler algo raro y avisar. Y después se analiza. Con todos estos controles vamos a reducir el riesgo. Se van a revisar anualmente, se va a actualizar si hay algo que actualizar, y finalmente le vamos a decir a la UIF, somos una compañía de bajo riesgo, porque hago todos los controles que te mencioné. Esa es la idea de la autoevaluación. Documento súper importante y nuevo para ustedes. El año que viene es el primero, así que súper importante. Vamos con la gestión de cumplimiento. Esta ya más o menos la conocían. Hay que tener una estructura definida. El directorio tiene que conocer sus responsabilidades. Tenemos designado un oficial de cumplimiento titular y otro suplente. Son los 2 miembros del directorio, con funciones puntuales y específicas. Políticas y procedimientos, el manual. Tiene que tener el manual todas las políticas que la UIF te diga que tenés que cumplir. ¿Qué pasa si ya un congelamiento de bienes? El manual te dice cómo proceder en ese caso. Herramientas. Tenemos que tener herramientas que nos permitan llevar la gestión de las operaciones de los clientes. Nos va a permitir trabajar de forma mejor y nos va a permitir seguir más fácil las operaciones que vayan haciendo los clientes, si tiene más de una operación, etc. Capacitación importantísima, anual. Y por último, auditoría interna anual y se le suma la revisoría externa independiente. Lo tiene que hacer una persona registrada en UIF como revisor externo independiente, lo hace cada 2 años y les revisa todo el marco. Ese informe se manda a UIF. O sea que no queremos observaciones de parte del rey, porque la UIF se va a enterar lo que no tenemos. El revisor le va a decir a la UIF, no cumplen con la capacitación, no tienen un manual actualizado, por lo tanto, no queremos que en el rey nos vaya mal. Entonces, a nivel cumplimiento, el rey es un país importante. Les decía, funciones para el directorio, las tenemos, las conocen. Funciones para el oficial de cumplimiento. Comité. ¿Vale la pena crear un comité de prevención de lavado? ¿Quién puede participar? Y el oficial de cumplimiento, algún vendedor, alguien de administración. Súper importante tener un comité, que se hablen los temas puntuales de la materia. Designar un responsable de prevención de lavado. Mati. No. Funciones para los comerciales, si no me coman, pidan el legajo de los clientes, la documentación. Recursos humanos, ojo, también se monitorean a los empleados de las compañías. Las empresas tienen que monitorear a los empleados de la compañía también. Y de todo el personal. Yo quiero que todo el personal sepa las normas. Yo quiero que todo el personal conozca a los clientes. ¿Sí? ¿Cuáles son las principales funciones del directorio? Entender los riesgos. Tienen que conocer los riesgos. No es lo mismo el riesgo de ustedes que el riesgo de un banco. Entonces, hay que conocer los riesgos puntuales de ustedes. Hay que aprobar, revisar las políticas, la gestión, los controles, todo el tiempo. Aprobar la autoevaluación. El documento que es cada 2 años, tiene que cada 2 años ver la autoevaluación, ver a sus clientes, medirle el riesgo, medir los controles, qué riesgo tiene la compañía y mandárselo a la UIF. Poner los recursos y la tecnología para que ustedes puedan trabajar correctamente y identificarme al cliente, así que ya saben a quién pedírselo. Aprobar un plan de trabajo, qué va a hacer durante el año el oficial de cumplimiento, lo tiene que aprobar el directorio. Aprobar el plan de capacitación, lo que estamos haciendo hoy. El oficial de cumplimiento, ¿cuál es su tarea? Básicamente todo esto que aprueba el directorio lo tiene que elaborar el oficial de cumplimiento. ¿Oficial de cumplimiento quién sería todos? No, el director. Director titular. Solo pueden ser directores los oficiales de cumplimiento, están registrados ante UIF. Cuando vienen a una inspección preguntan por el oficial de cumplimiento, puede o no estar, a veces en algunas compañías
ningún director entiende el tema, así que... Pero la firma de todos los documentos es la de este director. ¿Qué se busca? Que si es el directorio el responsable, baje línea correctamente. Antes el oficial de cumplimiento podía ser cualquier persona dentro de la compañía. Entonces ponían a la secretaria, pobre. Entonces la secretaria tenía que ir y decirle al comercial, necesito que me pidas el documento. El comercial no iba a decir nada. Si no me lo dicen desde arriba, yo no lo voy a hacer, no voy a perder la venta. Bueno, ahora son los directores. ¿Y quiénes pagan la multa? Los directores. Así que si el director no te baja línea, comerciales. Cumplan con la identificación y conocimiento del cliente. Identificación básica, los formularios con la información mínima, copia del documento, algún recibo de sueldo, alguna declaración jurada de impuestos, la certificación contable de un contador, algo que nos permita realmente corroborar que la transacción se está haciendo con plata blanca, ¿sí? Súper importante. Ojo, presten atención a circunstancias que pueden ser de interés para nosotros como área. Ustedes están enfrente del cliente, ustedes huelen al cliente, si lo huelen nervioso, si ven que manda documentación que está errónea, toda esa información que ustedes nos dan a nosotros nos sirve. Por más que no sea nada, simplemente mira, este cliente me mandó esto y me llamó la atención, lo que sea. Ustedes son los que tienen el contacto con el cliente y los que ven en persona al cliente, ¿sí? Los datos mínimos ya los conocen. Formulario de alta que ya lo conocen, con los datos básicos del cliente. Importante, copia del DNI. La necesitamos, la copia del DNI. Y la declaración jurada PEP. Por más de que nos respondan que no son PEP, la están declarando. Me alcanza. Problema nuestro después del área de ver cómo lo resolvemos, pero que te lo firme, ¿sí? Que se lo firme. Jurídicas, entiendo que se complica un poco más, pero lamentablemente necesitamos la copia del estatuto para que el legajo esté completo. Necesitamos quiénes son los directores de la compañía y, súper importante, necesitamos quiénes son los beneficiarios finales de esa compañía. Acá es donde está la financiación del terrorismo, ¿sí? Es importante no tener clientes pantalla, empresas pantalla. Necesitamos saber quiénes son las personas finales atrás de una jurídica. Esto es una declaración jurada, la tienen en el formulario, así que solo vamos a necesitar que la complete beneficiario final, toda persona humana que tiene el 10% o más de una persona jurídica. ¿Qué pasa si el cliente lo designa riesgo medio o alto? Como les digo, origen de fondos, patrimonio, ingresos, lo que nos dé, ¿sí? Recibo de sueldos, impuestos, certificación contable, la venta de otro inmueble, donación, contrato de mutuo, lo que entregue, que me justifique la operación. ¿Quiénes van a ser clientes de riesgo medio o alto? Operaciones muy altas probablemente, o clientes que tengan algunas cualidades de mayor riesgo, como les decía, puede ser un PEP, un extranjero que tenga una actividad de riesgo, etcétera. Se los vamos a ir definiendo con la metodología que vayamos a definir con el directorio, sin duda. ¿Qué pasa con los clientes habituales? Para ustedes los clientes habituales son aquellos que realicen más de una o más operaciones en un año que acumulen un valor de 700 salarios mínimos vitales y móviles. Sé que les va a entrar todo el mundo, así que yo les voy a decir a todos sus clientes documentación completa y en caso de que sean clientes de riesgo alto y realicen una segunda operación, vamos a actualizar el legajo. Si realizó una operación en diciembre y llegamos a junio y no volvió a operar, no le voy a pedir actualizar el legajo. Pero si vuelve a operar, se lo voy a pedir actualizar. Vamos a monitorear las operaciones de los clientes. Me interesa saber, por ejemplo, y esto lo dice la UIF, no lo digo yo, ¿qué operaciones la UIF, y estas son algunas, considera de alto riesgo? Compraventas sucesivas de un mismo inmueble en el plazo de un año. Ojo con esa operación. Cuando los precios de los bienes sean excepcionalmente altos o bajos, existan diferencias extraordinarias con el precio declarado o el valor real aproximado. Ustedes lo conocen muy bien. Eso es lo que ustedes tienen que informar al área. Cuando la propiedad no tiene nada que ver con el fin comercial. Qué sé yo, que una empresa multinacional
de 500 empleados te compro un localcito chiquito a la calle. ¿Qué tiene que ver? Que lo justifique, sino ¿para qué lo querés? Cuando se compran muchas propiedades en un corto plazo, poco interés y preocupación por parte del cliente. No le interesa qué compra, quiere comprar, y no le interesa. La calidad, la ubicación, cuando se entrega, no le importa nada, compra. Cuando realizan con dinero falso, además está decirlo, además no aceptan efectivo ustedes, o eso le dijimos a la UIF, así que no debería pasarnos. Cuando la compraventa se realice por una diferencia igual o superior al 30% del ofrecimiento de la venta. Que ustedes tengan un vendedor que les diga yo lo quiero vender 1 millón y de la nada le traiga a alguien que se lo vende 300.000. Eso es raro. Contrato de alquiler con parientes, personas vinculadas por montos que no son normales. Ustedes saben cuánto vale un alquiler en la zona. Que sea por el valor, no es que digo no se puede alquilar un pariente, pero que sea por el valor normal, que no sea por un valor 10 veces el valor normal. Hay un montón. Entonces, esto es lo importante que necesito que los vendedores conozcan, porque son situaciones que son importantes para el área. Lo dice la UIF. ¿Qué pasa si pasa alguna de esas operaciones? O cualquier otra que ustedes descubran raro. Necesitamos analizarlo. Necesitamos analizar la operación inusual. Pensar cuáles son las medidas que voy a llevar. Le voy a pedir documentación adicional al cliente, voy a ver qué me responde, voy a sacarle un NOSI, voy a sacar información pública, salieron alguna alerta a Google. Voy a definir si esa alerta la puedo cerrar o si esa alerta no la puedo cerrar. A ese cliente me sigue sin responder. Lo encuentro en una noticia que está medio raro, con unas operaciones medias raras. Digo, epa, ¿tengo que reportarlo como operación sospechosa? Ojo, teníamos 150 días para reportar una operación sospechosa, bajó a 90. Entonces, el plazo para avisar es rápido, porque tenemos muy poco tiempo para analizar las operaciones de los clientes. En 90 días, desde que ocurre la transacción, tenemos que avisar a la UIF que fue un ROS. Y ahora la multa no es por no hacer el ROS. Ahora la multa es por hacer un ROS o hacer un ROS tarde. Entonces, si yo el ROS lo hago al día 150, me va a decir, lo hiciste, pero lo hiciste tarde, te voy a poner una multa. Entonces, los plazos son súper importantes. 24 horas para reportar a un terrorista. Todos los clientes tienen que ser buscados en lista de terroristas, son públicas, para chequear que no estén en las listas. Hoy en día, por suerte, no hay muchos argentinos en la lista, así que no es lo normal, pero se está evaluando meter el narcotráfico como terrorista, así que nos sumarían un par de argentinos, sobre todo de Rosario, en las listas, que va a implicar mucho trabajo por parte del área y mucho control. Es gravísimo tener un terrorista adentro, gravísimo. Este control hay que hacerlo diario contra el total de los clientes. Se necesita una herramienta, sin duda, pero acá es donde digo, antes de hacer la operación, abran la página de UIF y busquen el nombre en la página de UIF. Es muy rápido, muy sencillo y express. Y nos aseguramos de no estar haciendo una compra-venta con un terrorista. Cortito y al pie, ¿no? Porque sé que no les gusta el tema. ¿Preguntas? ¿Fui muy clara? Gracias, Feliz cumpleaños. Escuché que alguien cumpleaños. Feliz cumple. Gracias. Lindo cumple. Pero te lo hice corto. Te lo hice cortito al pie. Sé que no les gusta el